Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la tercera sesión del Congreso SEAN Costa Rica 2025 de Tutores para Tutores, un espacio de profundización a partir de 10 conferencias temáticas ofrecidas por el equipo de tutores de SEAN en línea. Mi nombre es Larisa Muñoz y yo soy parte del equipo de SEAN Costa Rica. Los tutores cada semana se preparan para el servicio al Señor con el fin de guiar las la enseñanza bíblica que los estudiantes aprendieron en el estudio de las lecciones en casa. Con este congreso ofrecemos oportunidades de discusión y actualización temática para el buen desarrollo de SEAN en la iglesia. El Congreso está abierto a toda persona que esté interesada en SEAM, también a todos los estudiantes del programa y a los pastores. Las dos conferencias que tenemos hoy son el cristiano frente al mesianismo, a cargo del tutor Néstor Leiva Martínez, y la proyección de la iglesia en Misión Misericordia y yo, a cargo del tutor Anthony Cibaja Solís. Cada uno va a tener 30 minutos para hacer su presentación y luego al final de ambas presentaciones se abrirá un espacio para preguntas y comentarios. Les vamos a pedir a todos que por favor a todo el público tenga el micrófono apagado. Pueden hacer sus preguntas y sus comentarios en el chat o si las quieren hacer con el micrófono abierto, pues esperarse a que terminen ambas conferencias. La primera conferencia titulada El cristiano ante el mesianismo trata sobre las influencias de movimientos que llevan a creyentes a practicar costumbres judías como los judaizantes del Nuevo Testamento y la respuesta que el cristiano debe tener ante esta realidad de la iglesia de hoy. La segunda conferencia titulada La proyección de la iglesia en Misión, Misericordia y yo está relacionada con uno de los cursos optativos que se ofrece en el programa de estudio de SEAN en el país, enfocado en el planteamiento y desarrollo de proyectos comunitarios que expresen en palabra y obra el amor de Dios al mundo. Bienvenidos a todos. Vamos a iniciar con la primera a cargo de don Néstor. Buenas tardes, hermanos, bendiciones. Un placer, un gusto estar hoy con ustedes para esta conferencia tan importante del mesianismo frente al cristianismo. Bueno, como mi hermana Larisa, mi nombre es Néstor Leiva y un placer realmente estar con ustedes hoy. Eh, Siguiente, en bueno, para empezar, vamos a comenzar con lo que es el judaísmo, que es la base de toda la creencia que tenemos acá nosotros. Es una religión y una tradición y cultura del pueblo judío, ¿verdad? Se basa por Tal vez nos puede conversar un poquito para ver si se escucha mejor. ahora, ¿se escucha mejor? Sí, se escucha mejor. Gracias. Ok. Bueno, como les decía,
La creencia del judaísmo está basada en la creencia en un solo Dios que es creador y del universo y de todo lo creado, ¿verdad? Y ese Señor está también con la Torá, que incluye, voy a bajar acá porque la tiene, eh, incluye la Biblia hebrea y el Talmud. El Talmud está compuesto por la Mishnah y por la Gemara. La Mishnah son las leyes judías, ellos, rabínicas más bien, que ellos pusieron, y la Gemara son comentarios de la misma Mishnah, de la, de las leyes rabínicas. Y esto es una tradición oral. Siguiente, hermana. Ok, el desarrollo del judaísmo se desarrolló a través de periodos de exilio y retorno. Recordemos que la primera salida que ellos tuvieron fue cuando salieron de Egipto, ¿verdad? Después de haber pasado ya unos largos años en esclavitud a Babilonia, eh, y su posterior retorno con la reconstrucción del Templo de Jerusalén. Esto sucedió básicamente en el tiempo eh, este, se me olvidó el profeta el que permitió que saliera, bueno, el rey, Artajerjes, que permitió que retornaran allá, y el rey Ciro. En la actualidad, el judaísmo es una religión minoritaria a nivel mundial. Por supuesto que su gran concentración está en el pueblo de Israel, aunque hay gran cantidad de judíos en Estados Unidos. Igualmente en España. De hecho, la Federación Comunitaria de Judíos Españoles, que es la que representa a los judíos ante el gobierno español, pero en realidad no, a pesar de sus años de existencia, no es mucha la cantidad de presencia judía en el mundo. Amén, hermano. Siguiente, ok. El cristianismo surgió del judaísmo en el primer siglo después de Cristo, ¿verdad? Viene con la muerte del Señor Jesucristo y su resurrección. Y reconoce a Jesús como el Mesías y como el Hijo de Dios. En eso se basa, esa es la creencia del cristianismo. Hay algunas similitudes eh, del cristianismo que detienen la canonicidad de la Biblia hebrea. O sea, que es el proceso mediante el cual se estipularon los libros que iban a estar en el canon de la Biblia, que se consideraron sagrados e inspirados por Dios. El cristianismo agrega además el Nuevo Testamento al Antiguo Testamento. Eh, la doctrina central del cristianismo está en la Trinidad, o sea, un Dios en tres personas, y comparte perspectivas filosóficas y teóricas, porque, bueno, sabemos que el cristianismo nació del judaísmo, se basa en la Biblia hebrea y comparten principios y valores eh, cristianos, ¿verdad? Como el compartir, la justicia y el amor por el prójimo. Ambos se interesan desde un punto de vista político y teórico y teológico. Y sobre todo ahora, ¿verdad? Que Israel está en este conflicto con Gaza, hay mayor interés y los ojos de los cristianos pues están puestos en Israel.
Ambos son monoteístas y creen en un Dios creador del universo y de todo lo que existe. Ambas, el cristianismo y el judaísmo, reconocen figuras importantes como a Abraham, a Moisés y a los profetas. Entonces, hay ciertas similitudes entre el cristianismo y el judaísmo. Amén. Siguiente, ¿no? Bueno, el judaísmo y el cristianismo, marcando algunas diferencias. Tenemos sagrados. Vemos que el judaísmo está basado en la Torá. Básicamente en la Torá es su principio, es el pilar, aunque también tiene el Talmud, como le dije hace un rato, ¿verdad? Que compone la Mishnah y la Gemara. Que la Mishnah es las leyes rabínicas y la Gemara son los comentarios y que se han hecho a la Mishnah. El cristianismo se basa en la Biblia cristiana, que incluye el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Eh, ¿Alguna diferencia de la naturaleza de Dios? Los judíos o el judaísmo enfatiza la unidad y la singularidad de Dios, o sea, que Dios es uno y además es indivisible. No, no hay división de Dios. El cristianismo cree en la Trinidad, como dije, en un Dios en tres personas. Luego, el judaísmo espera al Mesías. Los judíos no creen que el Mesías haya llegado. Y esa es la diferencia con el cristianismo, que cree que Jesús es el Mesías y que además que es el Hijo de Dios. O sea que la profecía del cumplimiento de la venida del Mesías se cumplió en la persona de Jesús. Eh, Tenemos la salvación. El judaísmo enfatiza la salvación para seguir la ley y los mandamientos para alcanzar la misma, ¿verdad? Sí, así sigue la ley y los mandamientos, van a ser salvos. El cristianismo cree que la salvación se alcanza a través de la fe en Jesús y en su sacrificio, en su acto sacrificial que nos da el perdón de pecados y nos viene a salvar de la muerte espiritual. Luego, la autoridad. La autoridad, según el judaísmo, se basa en la Torá y en la tradición rabínica. O sea, ese es el fundamento principal de ellos, respetando la Torá y la tradición rabínica, este, están bajo la autoridad. El cristianismo basa la autoridad, bueno, se basa en la autoridad de Jesús y en la Biblia y todo lo que ello implica, ¿verdad? Todo lo que la Biblia contiene. Em, el día del descanso, los judíos o el judaísmo respetan el Shabbat como día de descanso. El cristianismo, ah, contrariamente, observa el domingo como día del Señor, porque por la creencia de que Jesús resucitó un domingo. Aunque se cree también que Jesús es nuestro descanso y que por lo tanto, no solamente el sábado o el domingo podría ser el día de descanso, sino cualquier otro día que la persona pueda hacerlo. Este, Tenemos los ritos y ceremonias. Los judíos observan el Shabbat, perdón, ese es el día de descanso. Es que, hermana, mire que me tapa, no sé cómo quitar la línea de ya, ay, se me fue. Creo que tiene que ¿Qué poner pasó, hermano? como la flechita arriba para que se le mueva. ¿A dónde? No tengo la pantalla compartida, no tengo la presentación.
¿Me podrían ayudar ahí porque no veo la presentación? Amén, si gusta se lo leo. ¿Perdón? Ya quitaron la presentación, era que se lo iba a leer porque a nosotros sí nos aparece completo, pero ya no aparece la presentación. Ya no aparece. Por favor, mantengan los micrófonos cerrados. Más bien, muchas gracias por la ayuda. Pues la veo. ¿Cómo hago para agrandarlo? Como las fiestas judías, el Yom Kippur, que es el día del perdón, el, la fiesta del Purim, que se llama la fiesta de la alegría, que es cuando ellos fueron salvados por la reina Esther en, allá en Babilonia, y así un montón de fiestas. El Pesach, ¿verdad? Es importante. La fiesta de las semillas o de los panes sin levadura, ya es muy rica en rituales y ceremonias. El cristianismo tiene sus propios bautismos, la cena del Señor y el matrimonio, ¿verdad? Entonces, esas son algunas similitudes que hay, o diferencias que hay con el judaísmo. El judaísmo nos gana en rituales y no me pareció, pero me parece muy pequeño y qué raro. De Néstor, trate de maximizar la ventana. Es que creo que Ya me pareció, ah, no, esa, ¿sí me escuchan? sí. Ajá, dice el Espíritu Santo. El judaísmo se refiere a la presencia del Espíritu, de la presencia divina de Dios que inspira a los profetas y a los líderes religiosos. Se considera una forma de inspiración divina. Entonces tenemos presencia divina de Dios e inspiración divina de Dios, que permite a las personas entender y comunicar la voluntad de Dios. Se ve como una manifestación de la presencia divina de Dios en el mundo que guía y dirige a las personas hacia la justicia y la sabiduría. ¿Cómo lo podríamos entender esto? Como la presencia de Dios en la persona para iluminarlo y, y darle enseñanza, especialmente a los profetas y líderes, para mostrar la voluntad de Dios hacia ellos. Y como eso sería la inspiración divina, y como una presencia divina, ellos lo ven como el poder de Dios presente en una persona. Un ejemplo, en el Sansón, cuando le estuvo de él y le daba la fuerza necesaria para hacer este, algún trabajo que le encomendaba, ¿verdad? Como cuando arrancó las puertas con todo y pilares de las murallas de los filisteos. Entonces, esa es la diferencia, que creen como una inspiración cuando el Espíritu Santo venía, pero no lo ven, recordemos que no lo ven como una persona aparte de Dios, sino como que Dios llega y los inspira y los ilumina para que entiendan la Escritura y darles a conocer su voluntad divina cuando encomienda o se hace presente en algo sobrenatural y no lo considera
una entidad separada, porque ellos no creen, eh, creen en la Trinidad. Y entonces sí vea en tres, como un Dios, un solo Dios, en tres personas. Según el judaísmo, el Espíritu Santo no tiene un papel soteriológico directo en la salvación o en la redención de la humanidad, como si lo cree el cristianismo, que es esto soteriológico, que influye directamente en la salvación del ser humano. Ellos no lo ven así, el cristianismo sí lo ve así. Y de hecho, por ejemplo, en Juan 16, de 7 al 8, que nos dice y el Espíritu Santo nos convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y por igual hay una gran cantidad de versículos donde demuestra que el Espíritu Santo actúa o tiene participación en las mortales. Bueno, la siguiente. Dice, el mesianismo es una creencia religiosa que se refiere a la expectativa de un futuro líder o salvador que traerá redención y salvación a la humanidad o a un grupo específico de personas. O sea, según vemos aquí, ellos no creen que el Mesías se haya manifestado todavía, porque lo ven como un acto futuro. En diferentes religiones y tradiciones, el mesianismo puede tener formas diferentes y significados diferentes. Entonces tenemos orígenes. En el judaísmo se refiere a la expectativa, como dije, de un líder descendiente de David y traerá la redención y la salvación a Israel y la humanidad. Aquí, un político y un papel espiritual, porque va a traer liberación y justicia a un pueblo, así como la salvación a Israel y la humanidad. El cristianismo se refiere a la creencia en Jesús como el Mesías prometido. O sea, el cristianismo sí cree que Jesús es el Mesías, que la profecía del cumplimiento del Mesías se cumplió en la persona de Jesús y, que vino a salvar a la humanidad, a perdonar sus pecados y salvarlos de la muerte espiritual. Siguiente, hermano. Formas del mesianismo. El mesianismo, como le digo un rato, mesianismo, porque es visto como un líder que traerá la liberación y la justicia a un grupo o una nación. Ellos están esperando, los judíos están esperando que se manifieste el Mesías para que su pueblo sea liberado. Imagínense, yo me imagino que en estos momentos ellos están ansiando con gran vehemencia la manifestación del Mesías, ¿verdad? Para que los libre, les haga justicia en este momento tan duro que están teniendo con la guerra en Gaza. Y como mesianismo espiritual, el Mesías es visto como un guía que ayuda a las personas a alcanzar la iluminación o la salvación espiritual, ¿verdad? Como vimos hace un rato, una iluminación divina de parte de Dios, donde inspira a la persona a entender a un propósito especial. Y en su vida cristiana, bueno, cristiana, sí, y para ellos, en su judaísmo, ¿verdad? Siguiente, hermano, el mesianismo en la actualidad. Las congregaciones mesiánicas son comunidades de fe que, que combinan la creencia en Jesús
como el Mesías. Para ellos lo llaman Yeshua, ¿verdad? Con la identidad y cultura judías. O sea, creen que ambas se combinan perfectamente. Busca mantener un equilibrio entre las enseñanzas del Nuevo Testamento y las prácticas tradicionales judías. O sea que hay una perfecta combinación en ambas, en las tradiciones judías y en las prácticas del Nuevo Testamento. Existen mesiánicos judíos y mesiánicos no judíos. Obviamente los mesiánicos judíos son descendientes de Israel y los no judíos podríamos considerarnos nosotros, los que somos gentiles, ¿verdad? Eh, de los que practican las costumbres, los cristianos actuales que practican las tradiciones judías. Los judíos mesiánicos aceptan a Jesús como el Mesías, pero a diferencia de los cristianos, consideran que no vino a formar una nueva religión, porque ellos creen que el cristianismo vino del mesianismo, de la religión judía. Este, Creen que los apóstoles y los antiguos, los primeros cristianos, fueron los primeros mesiánicos que existieron y que las tradiciones judías son compatibles con la fe de Jesús, con lo que Jesús enseñó. Por eso ellos creen que no trajo no vin- Jesús no vino a formar una nueva religión. Siguiente, hermano. ¿Qué predican los mesiánicos? Enseñan las doctrinas cristológicas fundamentales que el cristianismo ha mantenido a lo largo de los siglos. Y esto incluye la encarnación, el nacimiento virginal de Jesús, el sacrificio expiatorio de Jesús, ¿verdad? Su sacrificio por el cual nos da la salvación. Ellos creen en las resurrecciones de Jesús y la ascensión y su regreso visible y físico. Utilizan la Biblia completa, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Más utilizan otras Biblias eh, que tienen palabras en hebreo y que hay otras Biblias que tienen explicaciones y costumbres tradicionales, de tradiciones judías, para poder entender mejor al pueblo judío las costumbres que se tenían antes. Ellos no dicen, dentro de las palabras que ellos no dicen, por ejemplo, no dicen Jesús, sino que dicen Yeshua, no dicen Dios, sino que dicen Elohim, no dicen Pentateuco, sino dicen Torah, y muchas palabras como Nefilá, que son los gigantes, y más palabras en hebrea. Entre más digan, más se sienten hebreos, ¿verdad? Siguiente, hermano. La visión actual, desde un punto de vista y muy sencillo, se puede considerar a los cristianos mesiánicos como creyentes no judíos convertidos a Cristo Jesús, pero que siguen tradiciones y fiestas judías, como el Rosh Hashanah, que es el Año Nuevo, la fiesta del Purim, que es la fiesta de la alegría, cuando con Esther, el Yom Kippur, que es el Día del Perdón, el Sukkot, que es la fiesta de las cabañas, que esto lo hacen para conmemorar el tiempo que ellos pasaron en el desierto, los 40 años. Entonces hacen unas cabañas y por 7 días y duermen ahí. No necesariamente viven en la cabaña, sino que van a dormir ahí a la cabaña. La vida normal la hacen en sus casas, ¿verdad? Luego está el Pesaj, que es la Pascua. Em, de los cristianos mesiánicos actuales
y al menos aquí en nuestra región, con cristianos que se convirtieron al Señor Jesús, pero que les nació celebrar las fiestas judías. Y entonces se comenzaron a reunir a celebrar las fiestas judías, pero después comenzaron a involucrarse más en el Antiguo Testamento y comenzaron a estudiar más el Antiguo Testamento y comenzaron a adoptar lo que ahí se decía que debía conservarse. Entonces, por eso es que los mesiánicos actuales celebran tanta fiesta y tienen tantas tradiciones eh, judías. Por ejemplo, hay cristianos mesiánicos que se circuncidan, celebran, como les dije, todas las fiestas. Después de la fiesta del Sukkot, que es la fiesta de las cabañas, la fiesta del Simchat Torah, que es la fiesta de los hijos de la Torah. En esa fiesta, bueno, es una celebración, básicamente lo que hacen es pasear la Torah por la iglesia o la sinagoga donde están reunidos, o el lugar de reunión, y cantar y danzar en regocijo de la palabra de Dios. Este, se abstienen de comer levadura. Después de Pesach, o sea, de la Pascua, que viene la celebración de la fiesta de las semillas o de los panes sin levadura, ellos tienen un ritual muy estricto. Por ejemplo, limpian toda la casa, barren toda la casa, lavan todos los cortinas, sábanas, tapetes, cobijas, todo. Limpian todos los cuadros y adornos, sin ningún vestigio de levadura, porque entonces quedan impuros. Y la celebración no, no les sirvió. Este, Muchos ponen la mezuzá en los dinteles de las casas, que es una botellita con dos escrituras bíblicas, que es Deuteronomio 6 del 4 al 11 y Deuteronomio 13 del 11 al 16. Para, la primera es el Shema Israel, ¿verdad? Escucha Israel, Señor tu Dios es uno. Y la segunda son las bendiciones que Dios tiene para el pueblo de Israel. Utilizan el kippah, que es el gorrito que se pone en la cabeza. Utilizan unos filactería que usan en el brazo como recordatorio también de la palabra de Dios. Este, Tocan el cuerpo que ellos llaman shofar, tanto en las celebraciones como normalmente en las iglesias. Cantan mucho en los himnos en hebreo. También creen en la segunda venida de Cristo, creen en sanidad divina. eh, en fin, tienen mucha combinación del cristianismo actual con las celebraciones y tradiciones judías, pero digamos que no tienen una claridad completa de la fe de Jesús, ¿verdad? Porque se mantienen más que todo en las tradiciones anteriores. En algunas congregaciones no se camina más de 2 kilómetros en Shabbat. Eh, en algunas congregaciones las mujeres están aparte de los hombres cuando se recibe la enseñanza bíblica, que es la parashá que llaman ellos, que es el estudio bíblico de los sábados. Y son tan estrictos, tan rígidos algunos, que no encienden, no interactúan con un interruptor, no accionan un interruptor para encender una luz, ni oprimen un botón para llamar a un ascensor, porque eso implica trabajo. Entonces, como Dios dijo que no había que trabajar en Shabbat, no hacen nada de eso. Eh, pero según el cristianismo, nuestro reposo está en Jesús. Entonces, para que vayamos para que veamos las diferencias que hay, las concepciones que se van dando entre el mesianismo
cristiana, la fe cristiana pura y lo que es el judaísmo, el mesianismo judío. eh, cómo practican cada uno de ellos sus situaciones. Entonces, hermanos, básicamente esta es mi presentación. Fue un placer presentarme hoy y darles esta breve reseña del mesianismo cristiano con versos ahí cristianos. Muchísimas gracias, ha sido un placer.